Guerra a las Estrellas está a punto de ser reabierta. Más de una década ha pasado desde la última aventura del SG-1, desde que la ciudad de Atlantis viajó de la galaxia Pegaso y se posó frente a la bahía de San Francisco, y desde que el equipo de científicos, militares y civiles se fueron a Éstasis en la nave Destiny, mientras ésta seguía su camino por el universo. En 2022, y sobre todo este 2023, se han estado juntando piezas de un gran rompecabezas que nos indicaría que las aventuras a través del Stargate están por suceder una vez más. Desde la compra de MGM por Amazon, mucho se ha especulado si acaso la empresa fundada por Jeff Bezos estaría dispuesta a aventurarse a crear algo con la franquicia de Stargate. Todo lo sucedido referente a Brad Wright y su guión rechazado por Amazon ya he hablado tendidamente en este canal. Te dejo los links en la descripción y al final de este video. Lamentablemente Amazon poco ha dicho oficialmente sobre todas esas franquicias que obtuvo en la compra de MGM, y es más la especulación de especialistas y fans, quienes, gracias a informantes dentro de la compañía, han teorizado sobre las acciones que Amazon tomará. Por ejemplo, se dice que los creadores de The Expanse levantaron la mano para desarrollar la nueva Stargate. Por lo que en este video veremos lo que podría pasar con las tramas de Stargate en el futuro. ¿Un reboot o un revival? Una de las opciones del regreso de Stargate fue con la posibilidad de que Roland Emmerich y Dean Devlin continuaran su trilogía de películas, pero rebooteando la que inició todo en 1994, protagonizada por Kurt Russell y James Spader. Sería algo totalmente nuevo sin utilizar de base las novelas secuelas de la cinta original escritas por Bill McKay para crear esta hipotética trilogía. Esta opción se estuvo barajando por varios años, quedando en el limbo hasta que Dean Devlin confirmara en 2016 que el proyecto estaría definitivamente cancelado. Por lo regular, la práctica de los reboots es usada por las productoras para dar un reinicio a la historia, empezar desde cero sin que toda la trama previa interfiera, lo que da la libertad a los escritores de crear algo totalmente nuevo. Es una carta blanca para los productores. Un ejemplo muy claro y que todos podemos ubicar es el de las cintas de Spider-Man. Primero tuvimos la trilogía protagonizada por Tobey Maguire. Después, Sony la reinició con Andrew Garfield. Y por último, como parte del universo cinematográfico de Marvel, el Spider-Man de Tom Holland. Los reboots permiten a la productora no atarse a la historia creada con antelación, pudiendo crear un tono distinto con actores diferentes y una trama que vaya en una dirección opuesta. También permite llegar a un nuevo público que no está atado a haber visto lo anterior. Si Stargate fuera reiniciado, los escritores tendrían la libertad de hacer y deshacer. Eso quiere decir que personajes del SG-1 podrían fácilmente dejar de existir. Si desde la película de Roland Emmerich el Stargate ya era controlado por la milicia de Estados Unidos, en un hipotético reboot podría dar un giro y decidir que el Stargate fuera encontrado por un adolescente bajo su casa, y este lo usaría para vivir aventuras con sus amigos también adolescentes, por poner un ejemplo. También está la posibilidad del soft reboot, que sería posible, por ejemplo, ubicando la trama muchos años en el futuro, en donde pueda haber menciones superfluas al comando Stargate en los 90 e inicios de los 2000, pero que no interfiera en lo absoluto con la nueva historia. Algo que de hecho ya sucedió en la serie de animación Stargate Infinity, ubicada 30 años en el futuro.
con personajes y situaciones alejadas de Stargate SG-1 y que no se considera canon al no haber estado involucrados los realizadores de la serie original. En los últimos años, series de TV de todo tipo han vuelto después de años de haber terminado. Por ejemplo, X-Files, Doctor Who y Futurama. En un revival, la historia retoma a los protagonistas y situaciones de la serie original y en ocasiones debido al paso del tiempo han crecido, tenido hijos o se encuentran haciendo algo totalmente diferente. Los escritores tienen que ser muy cuidadosos ya que es imperativo respetar las tramas de la serie original, sin contradecir nada a menos que inventen nuevas excusas y razones. En Stargate, un revival significaría continuar las tramas ya sea en el Comando Stargate, en Atlantis o a bordo de la Destiny. También implicaría volver a ver personajes de las series originales, aunque fuera como personajes de apoyo o solo cameos. Esto debido a que mucho en Stargate es acción, y quizás no todos los actores tengan edad para pertenecer a un equipo que atraviese la puerta estelar. Sin mencionar que varios de ellos son militares, y es probable que en la década que no los hemos visto hayan subido a un rango que los tenga en un puesto de mando fuera de la acción. Desgraciadamente, es muy probable que haya actores que les sea imposible regresar a sus papeles, ya sea que su agenda no se lo permita o no le hayan llegado el precio. Algo que en realidad es fácil de resolver para un escritor, al haber 1001 excusas para desaparecer a un personaje, aunque eso no quita el hueco que podría dejar. Ahora, ¿cuál es la opción más viable? ¿Lo que le conviene más a Amazon? La respuesta está en entender que Amazon es dueña de más de 300 episodios de la saga Stargate. Esto quiere decir que si decidieran escribir una serie donde se respetara SG-1, Atlantis y Universe, 1. El fandom ya establecido, los Gaters, definitivamente estaríamos ahí viendo semana a semana un nuevo episodio, mientras respete la esencia original y que no suceda como en la primera temporada de Universe. Y 2. Si la nueva Stargate atrapa a nuevos fans, seguramente ellos quieran ver las temporadas antiguas para conocer más de este universo. Informantes dentro de la compañía, quienes se contactan con youtubers anglosajones como The Popcast y Sidetrek, les han informado de rumores sobre lo que quieren hacer con la IP de Stargate. Aunque no son exactamente los mismos rumores, sí coinciden en algunos puntos. Un rumor que ya existía desde finales de 2022 es que Amazon quiere iniciar con una película para la gran pantalla, y de ahí continuar a una serie. Los nuevos rumores indican que esta serie sería limitada, lo que significa que sea una sola temporada que sirva de introducción y unión entre SG-1 y Atlantis para así poder seguir con una serie totalmente distinta. Desgraciadamente, Stargate Universe junto con todos sus personajes y tramas pendientes quedarían fuera de esta serie limitada, ya que indican que no estarían interesados en que forme parte de este plan. Y es que para Universe se tendría otro proyecto, una película animada. Uno de los rumores que coinciden entre los dos canales anteriormente mencionados es que Amazon no habría contactado a David Blue, actor que dio vida a Eli Wallace en Stargate Universe y que fue muy importante para la trama, siendo este personaje el que cerró todas las series canónicas de Stargate. Por lo que se entendería, al ser una película animada, puedan contratar actores de voz distintos. Una película animada no suena descabellada ahora que Babylon 5 tuvo la suya recientemente. La San Diego Comic Con es un evento donde las productoras llevan sus películas y series más importantes con los actores y actrices involucrados. Lastimosamente, la huelga de escritores y actores evitó que esto sucediera. Los rumores indican que Amazon iba a tener un panel en esta convención anunciando la fecha en que se estrenaría la nueva Stargate, que tendrían actores de SG-1 y Atlantis juntos participando en él y en donde la fecha que aparecería en un corto teaser sería 2025, fecha ahora incierta mientras la huelga siga dándose. En resumen, un revival es la mejor opción para regresar Stargate a los televisores. El fandom, aunque no del calibre de Star Wars o Star Trek,
Siguen siendo muchos y fieles, pero ¿cómo podrían hacer una película que sea interesante tanto para fans como para nuevas audiencias? La clave está en el protagonista, que sea un personaje nuevo en el proyecto Stargate, que sea el avatar del espectador novel, ya que este personaje, al desconocer muchas cosas, le tendrían que informar a él y por ende al espectador. Un ejemplo de esta manera de contar una historia está en Hellboy de Guillermo del Toro, donde el agente Myers llega a la BRPD y tiene que ser informado de todo este submundo, o como en Harry Potter, donde este niño desconoce todo lo que pasa en el mundo mágico, así como nosotros los espectadores, y gracias a múltiples personajes se le explica todo a él y a nosotros. Stargate es una franquicia con infinitas posibilidades que demostró por más de 10 años que un grupo de escritores, directores y actores lograran emocionarnos con las aventuras, encariñarnos con los personajes y maravillarnos con un universo que podría seguir expandiéndose. Esperemos que quienes tengan la batuta esta vez tomen las decisiones correctas y que nos lleven a los límites de nuestra imaginación. Si quieres ver todo lo referente a Stargate que tengo en Multiverse Edge, te dejo la lista de reproducción. Gracias por ver, dale like y suscribirte. Te leo y contesto en los comentarios. Me hago llamar Joe y sigamos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.